Hay toneladas de historias sobre juegos de Pokémon pirateados. Algunos de ellos realmente geniales, como el de una versión en la que obtienes un fantasma como titular. Algunas son historias ridículas y tontas sobre personas que mueren después de jugar un juego o que el juego les habla. Dios, ¿no saben estos escritores que menos es más cuando se trata de estas historias? Ah bueno, estoy divagando, me interesé en estos juegos pirateados que aparentemente están en cualquier tienda de segunda mano, en eBay, o que las personas sin hogar entregan a los transeúntes al azar. No tuve el placer de conocer a estas personas espeluznantes, simplemente encontré un cartucho en particular en un contenedor de basura cuando el camión de basura chocó contra el contenedor de basura de mi vecino, vi el juego y le pregunté al basurero si podía tomarlo, y no pareció importarle. Fue tirado después de todo. Por supuesto, consulté con mi vecino para confirmar si realmente no lo querían, aunque parecían perplejos, como si nunca lo hubieran visto en su vida. Lo agarró su hijo, un niño pequeño que vio el Charizard en la portada, gritando Pokémon. Lo quiero mami. Pero su madre le dijo que no, ya que lo encontré. Ni siquiera tenía un Game Boy de todos modos, solo le gustaba Pokémon, sin pensar más, simplemente me fui a casa, mirando la etiqueta del cartucho en el camino. Solo la versión Red antigua, la pegatina ligeramente rasgada en el cuello de Charizard, pero eso era de esperar con un juego tan antiguo. Tenía la versión Blue cuando era niño, así que estaba un poco ansioso por ver las diferencias, aunque mínimas, que tenía la versión Red. Estaba bastante decepcionado por lo que vi cuando apareció la pantalla de título. Pokémon. Versión Red Strangled. Maldita sea, fue un truco. Los trucos eran geniales y todo eso, pero no tenían ningún valor monetario, los originales ya eran bastante valiosos, y yo quería jugar la versión Red de todos modos, no a esta basura. Oh, bueno, era gratis, también podría intentarlo, sin embargo, el nombre era extraño, rojo estrangulado. Eso no tenía sentido, ni siquiera en una descripción morbosa de alguien siendo asfixiado, ya que la gente se pone azul cuando se ahoga, no roja. Quién sabe, tal vez hubo un par de estos trucos y acabo de recibir la versión Red. Sin embargo, cuanto más pensaba en esto, más me interesaba. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad, quería saber qué había hecho el creador, e iba a anotar todo lo que veía. La primera rareza que noté fue que la pantalla de inicio tenía un Charizard al lado del entrenador en lugar de un Charmander, además, el Pokémon nunca se movía como lo hacían las versiones originales, solo seguía siendo Charizard, incluso después de 5 minutos de espera, encogiéndome de hombros, presioné el botón de inicio, notando que Charizard no lloró como se suponía que debía haber. Vi que había una opción continuar, así que pensé en hacer lo que todos hacían con los juegos usados y ver qué había hecho el propietario anterior, no parpadeé con sorpresa. ¿No? ¿Qué quieres decir no? El juego no me dejaba continuar sin importar que, aunque en el cuarto intento, escuché el grito de Charizard, silencioso y apenas audible, pero ahí. Encogiéndome de hombros, decidí presionar New Game, como lo habría hecho después de revisar el archivo anterior. De todos modos, la pantalla se quedó en negro durante un rato, sin el profesor Oak, sin tema de inicio, simplemente nada. Finalmente, la pantalla volvió, mostrando un dormitorio, 2 camas, 2 televisores y una computadora en la esquina. Mi sprite de entrenador era el habitual, consistente con la versión roja original. Tenía curiosidad por saber por qué no preguntaban mi nombre, aunque me respondieron cuando abrí el menú de pausa y noté que mi entrenador se llamaba Steven. No, eso no es mi nombre real o alguna tontería como esa, este juego no es consciente de sí mismo ni está embrujado, al menos no que yo sepa, simplemente ya tenía un nombre elegido. Algo curioso que noté es que tenía la cantidad inicial de dinero, sin insignias. Sin embargo, no se veía como Red, su cabello era más largo, casi le llegaba a la mitad de la espalda, la sonrisa habitual de Red fue reemplazada por una sonrisa de confianza. Honestamente, encontré este sprite mucho más genial que Red, luego revisé su Pokémon, un solo Charmander, nivel 5, llamado Mickey. Nada tenía de extraño o debería decir ella, con el nombre y todo. Tenía estadísticas iniciales de Charmander, solo sabía Scratch y Tail Whip, cosas básicas. El juego parecía relativamente normal.
Volviendo al juego, caminé por la habitación, notando que el cabello largo de Steven estaba presente en la parte posterior de mi sprite de entrenador cuando estaba de espaldas a la cámara. No reconocí la casa, pero bajé las escaleras para ver más. Abajo había otro entrenador, que me habló en el instante en que bajé. Mike, ¿ya estás listo? Steven, sí. Asumí que este Mike era mi rival, predeterminado por mí, probablemente un reemplazo de Blue, aunque pensé en el dormitorio que tenía 2 camas, y me di cuenta de que no eran solo rivales, eran hermanos. Hablaron de un lado a otro con diálogos básicos de Pokémon. Convertirse en un maestro Pokémon, atraparlos a todos, cosas así. Antes de tener una pequeña discusión sobre cuál es mejor, Charmander o Squirtle, lo que por supuesto condujo a la batalla de presentación, como Red y Blue en el laboratorio. Bastante simple, scratch, tackle, hasta que gané simplemente por tener el primer turno. Tomé nota de lo mucho mejor que el sprite de Steven se veía en combate que el de Red, una pose diferente, su cabello parecía estar flotando en el viento, una mejora breve y menor, pero aún así, mucho mejor. Salí de la casa después de algunas bromas más con mi hermano, saliendo al tema de Pueblo Paleta. Yendo hacia el este, descubrí que esto era realmente Pueblo Paleta, la casa estaba simplemente en las afueras hacia el oeste. Noté que no había un campo de hierba misterioso como en el Pueblo Paleta normal. Deambulando, decidí registrarme en la casa de Red, su madre estaba adentro y cuando hablé con ella, comentó lo guapo que se veía Steven, con la esperanza de que su hijo lo admirara como un modelo a seguir para cuando él mismo se convirtiera en entrenador el próximo año, lo que por supuesto me llevó a darme cuenta de esto. El juego tuvo lugar un año antes que el Pokémon original. Red incluso estaba arriba, jugando con la SNES en su habitación, comentando yo también seré el mejor cuando sea mi turno. Me estaba empezando a gustar este truco. Era interesante, una aventura completamente nueva, un personaje diferente, diablos, Steven incluso parecía tener una historia con la gente de su pueblo, una reputación, una personalidad más allá de un protagonista silencioso. La gente de la ciudad hablaba con él como una persona, entablando conversación, no solo soltando tonterías de tutoriales. Incluso la hermana de Blue tenía un nuevo diálogo, parecían estar en una relación también, ya que el diálogo terminó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El profesor Oak simplemente me deseó lo mejor, dándome un Pokédex para ayudarme en mi aventura. No me lo dio para que fuera la razón detrás de la aventura como cualquier otro juego de Pokémon, me lo dio por amabilidad, algo para ayudarme en mi camino, un regalo. Me gustaba más y más con cada segundo, el juego parecía tener una historia real ahora. Yo era alguien, no un simple protagonista cualquiera que pudiera ser, no una hoja en blanco que podía ser reemplazada sin previo aviso. La historia era diferente, aunque el juego real permaneció sin cambios. Fui al norte como se suponía que debía hacerlo, fui de pueblo en pueblo, recolecté insignias, recibí el elogio de los líderes. La fama de Steven incluso parecía extenderse, ya que algunos NPC hablaban como si lo conocieran. Usé a Mickey para cada batalla, y ella estaba creciendo sorprendentemente rápido. Manejó a Brock con facilidad, incluso golpeó a Misty sin ningún problema. Ella no se vio tan afectada por los ataques super efectivos como otros, hizo más daño que un Charmander normal, era una verdadera potencia. Incluso se convirtió en Charizard con solo 25 años, nada mal, debo decir. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras tan pronto como llegué a Pueblo Lavanda. Lo sé, Pueblo Lavanda es el foco detrás de cada historia espeluznante y cosas por el estilo, pero era el único lugar que era notablemente diferente. No hubo invasión del equipo Rocket, lo cual me pareció extraño, aunque recordé que esto fue hace un año, por lo que la invasión no ocurriría hasta la época de Red. Traté de ingresar a la torre Pokémon, con el objetivo de obtener un Gastly, pero fue entonces cuando se puso raro. Steven, no tengo ninguna razón para estar aquí. Steven no entraría en la torre Pokémon sin importar lo que hiciera. Esto fue extraño, quiero decir, demonios, hay 1.000.000 de lugares en Kanto en los que realmente no tienes necesidad de estar, pequeñas casas al azar con nada más que niños NPC, por ejemplo. ¿Por qué era aquí donde Steven no entraba?
Con un encogimiento de hombros, pensé que no necesitaría un Gastly, ya que Mickey podía manejar cualquier cosa, así que simplemente seguí mi camino. Pueblo Lavanda no tenía otro propósito que un pasadizo con un centro de empuje. El juego progresó normalmente desde allí, los gimnasios restantes cayeron y finalmente me dirigí a Elite Four y los derroté. Al igual que con Blue, mi hermano Mike estaba allí antes que yo, iniciando la batalla por el campeonato, que Mickey barrió con facilidad. Las secuelas de la batalla fueron bastante agradables, nada de la tensión que estaba presente entre Steven y Mike al final de su batalla. Los hermanos se felicitaron por su progreso y se dieron la mano, antes de que la pantalla se volviera blanca, sin salón de la fama, ni ningún crédito. Cuando volvió la pantalla, estaba de nuevo en la casa, los dos hermanos sentados frente a la computadora, conversando entre ellos. Steven. Yo tampoco quiero, Mike. Vamos, solo tengo que tomarla prestada por un segundo para terminar la Pokédex. La entrada no se registrará a menos que me reconozca como maestro por solo un segundo, Steven. Pero ella es mi Mickey, Mike. Te prometo que te la devolveré. Vamos, por favor. ¿Sí? ¿No? Estaba un poco perplejo, así que presioné no para ser cauteloso. Mike. Vamos, por favor. No, Mike. Vamos, por favor. Me di cuenta de que esto simplemente continuaría en bucle hasta que presionara sí, así que lo hice, solo para ver qué pasaba. Mike. Muy bien, esto solo tomará un segundo, entonces ambos seremos maestros Pokémon. Steven. La pantalla cambió a la animación que se muestra cuando dos personas intercambian sus Pokémon, lo que me pareció un poco extraño, ya que estaba solo, pero como sea, esto era lo que aparentemente se suponía que sucedería. Mickey fue primero, observé perezosamente mientras comenzaba a viajar por el tubo comercial. Snap. Eso me hizo dar un salto, el ruido repentino resonó en mi silencioso dormitorio, sonó muy fuerte debido a que el volumen estaba muy alto. Al mirar la pantalla, noté que el juego parecía congelarse. Mickey todavía estaba en la mitad del intercambio, pero el juego no estaba haciendo nada. Con un suspiro, simplemente apagué el juego, preguntándome cuándo fue mi último guardado. Cuando el juego se volvió a encender, miré por un momento la pantalla de inicio, no había ningún Charizard al lado del entrenador. Al presionar iniciar, vi que la opción nuevo juego estaba ausente, dejando solo continuar. Esto fue extraño por decirlo menos, así que lo seleccioné. El juego comenzó sin siquiera mostrar mis estadísticas como de costumbre. Me quedé boquiabierto ante lo que me saludaron. Un año después el tema de Pueblo Lavanda fue lo primero que escuché, reproduciéndose de manera normal. La pantalla se desvaneció lentamente en la oscuridad. Steven estaba en la torre Pokémon, lo que hizo que la música fuera aún más extraña, ya que la torre tenía su propio tema. Estaba parado frente a una lápida, sin hacer nada. Preguntándome qué estaba pasando, presioné a Steven. Confundido, traté de caminar, dándome cuenta de que tenía el control en ese momento. Abrí el menú de pausa y revisé mi grupo. Mickey se había ido. No solo Mickey, todos los Pokémon. No tenía nada, el Pokédex no estaba en el menú, su bolsa estaba vacía. Honestamente preocupado ahora, revisé su tarjeta de entrenador, no tenía dinero. No tenía insignias. Mi tiempo de juego fue de 8795 horas, lo que era imposible ya que solo había iniciado sesión 30 horas antes. Pero esa no fue la parte más extraña. Su imagen, la imagen del apuesto y seguro joven entrenador era diferente. Sus ojos estaban en blanco, su rostro ligeramente inclinado hacia abajo, esa sonrisa suya había desaparecido, reemplazada por una falta de expresión. Ese largo cabello suyo, antes en una permanente perfecta, ahora estaba desordenado y descuidado. No pude mirarlo más, cerré el menú, me dispuse a salir de la torre, pero con cada paso que me alejaba de la lápida, la pantalla parpadeaba, como cuando envenenaban a un Pokémon. Tragando saliva, volví a mostrar la tarjeta de entrenador, su imagen empeoraba. A cada paso que daba, bajaba más y más la cabeza, se le caía el hombro, se inclinaba. Para cuando salí de la torre, él estaba de rodillas, con las manos en la cara y el cabello sobre él. Ya había adivinado lo que estaba pasando, pero esto lo aseguró. Empecé a juntar algunas cosas en mi mente. Siempre me había preguntado por qué no había un campeón en los juegos originales además de tu rival. ¿Por qué tú, el protagonista, tuviste que vencer a tu rival, cuando acaba de entrar, sin un campeón anterior al que desafiar?
Entonces, me llamó la atención. La respuesta estaba justo aquí. El anterior campeón se dio por vencido. Su preciosa Mickey aparentemente estaba muerta, y con ella, también murió parte de él. Su Pokédex, los otros Pokémon, sus insignias, su fama, todo, lo tiró. En ese año, el año que me perdí, el año de donde vinieron todas esas horas, incluso hice los cálculos, hay 8765 horas en un año, suma eso a mis 30 horas de antes y coincide, aún así, el juego siguió adelante, esto debería haber sido un final, pensé, quiero decir, ¿qué más había que hacer? No tenía Pokédex, ni Pokémon, ni nada. ¿Qué se suponía que debía estar haciendo? Hablé con todos en el pueblo, pero todos dijeron cosas similares. ¿Estás bien? Todavía de luto veo, todo va a estar bien por favor, ¿hay algo que podamos hacer? Steven nunca les respondió, y todos simplemente decían las mismas cosas una y otra vez. No podía dejar el juego ahora, todo esto era tan extraño. Fue cuando me dirigí hacia la hierba alta y finalmente me peleé con un Rattata. No se envió ningún Pokémon, solo el sprite de Steven. Me preguntaba cómo lucharía, Rattata salvaje te dejó en paz. La batalla terminó sin que pasara nada. Esto fue ciertamente interesante, y sucedió con todos los Pokémon que encontré. Pidgey salvaje te ignoró. Ponyta salvaje se alejó. La música nunca cambió tampoco. No importa a dónde fuera, el tema de Pueblo Lavanda salía de los parlantes, siguiéndome, a veces disminuía un poco la velocidad, a veces no. Busqué en todas partes, en cada ciudad, hablé con todos, preguntándome qué demonios tenía que hacer. Mi frustración se mezclaba con la atmósfera deprimente de todo esto, haciendo que la experiencia en conjunto fuera desconcertante e incómoda, pero no podía alejarme. Sin embargo, estaba empezando a enojarme un poco, nadie me decía nada además de darme sus condolencias y tratar de darme artículos como limonada o café, cada uno se encontró con Steven. No me abofeteé por idiotes, y de repente me di cuenta de que la respuesta probable estaba justo frente a mí, Pueblo Paleta, por supuesto. Sin embargo, cuando fui allí, lo que tomó mucho tiempo, tener que caminar, no tener Pokémon con los que volar, no andar en bicicleta, y Steven solo parecía moverse a la mitad de la velocidad de movimiento normal, y al llegar allá no fue muy diferente. Primero intenté hablar con el profesor Oak. Estas cosas pasan, solo tuviste mala suerte. Luego probé con la hermana de Blue. Por favor, no vuelvas a salir de casa, la mamá de Red ni siquiera me hablaba en absoluto. Sin otro lugar en mente a dónde ir, caminé hacia el oeste, encontrando la casa desde el principio, a lo que nunca había entrado desde que dejé Pueblo Paleta. Dentro estaba Mike, pero hablar con él era igual de inútil. Mike. Lo siento mucho, reflexioné por un momento si este realmente era el final, Steven condenado a no hacer nada más que vagar por Canto en la miseria, atormentado por los recuerdos, obligado a escuchar las preocupaciones de todos sobre él. Como último esfuerzo por hacer algo, fui al dormitorio y me acerqué a la cama. Steven. Me voy a dormir, la pantalla se desvaneció a negro por un momento, pero luego volvió a aparecer lentamente, el mundo tenía un tinte negro, el sprite de Mike yacía en la otra cama, asumí que esto significaba que era de noche. Steven. Lo haré, hacer que... Nuevamente, no tenía idea, intenté inspeccionar todo en la habitación, no pasó nada. Tan pronto como salí de la casa, otro diálogo apareció. Steven. Él puede traerla de vuelta, él puede hacer cualquier cosa, ¿qué demonios fue eso? Algo que podría hacer cualquier cosa, no podría por mi vida averiguarlo. Deambulando, traté de salir de Pueblo Paleta de la manera habitual. Steven. No de esa manera. No iría más lejos, probé las casas. Steven. Que se jodan, arqueé una ceja ante eso, olvidando por un momento que esto no era un juego de Pokémon real, la vulgaridad me tomó por sorpresa. Seguí mirando a mi alrededor, pero no había ningún lugar al que pudiera ir, hasta que accidentalmente pisé el océano y Steven entró, solo la mitad superior de su sprite visible, como los nadadores que encuentras en el gimnasio cerulean. No sabía que sabía nadar, Steven. El perdido, el perdido. Hice una pausa por un momento, no podía querer decir eso, no había probado el truco de mi signo en este truco todavía, pero encajaba demasiado bien, eso tenía que ser lo que quería decir. Surfeé todo el camino hacia Cinnabar. Empecé a sentir que algo andaba mal, más de lo que ya estaba. Silencio.
El tema de Pueblo Lavanda se había detenido, no había ningún ruido, ni había ningún Pokémon. Seguí adelante, encontrando a Cinnabar y navegando por la costa este, y he aquí. Mi signo salvaje apareció. Steven. Es mío, mi signo salvaje fue capturado. ¿Qué demonios? Steven no hizo nada, solo ordenó que esa atrocidad de datos rotos se uniera a él, no, se convirtiera en su posesión, y lo hizo. Todo esto me perturbaba cada vez más. Al revisar el menú de inicio, vi que mi signo no estaba en mi grupo, sino un elemento, lo que hacía que las cosas fueran aún más extrañas. Revisé la tarjeta de entrenador también. Steven está de espaldas a mí, con el pelo largo colgando detrás de él, las manos en los bolsillos, nada más. Recordando lo que dijo al comienzo de esta noche, me di cuenta de lo que tenía que hacer, surfé hasta aterrizar y me dirigí al noreste, a otro lugar, a Pueblo Lavanda. En el camino, noté que todos los entrenadores, extrañamente todavía fuera a esta hora, no miraban a Steven, todos giraban cuando pasaba, incluso aquellos que normalmente estaban estáticos. Traté de hablar con uno de los oficiales en los edificios tipo caseta de vigilancia. Solo vamos, todos dijeron lo mismo, aunque uno envió escalofríos por mi espalda. A veces, muerto es mejor. Mis manos estaban sudando en este punto. Steven estaba a punto de intentar lo imposible, algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza, y muchas de estas personas compartían esa opinión. Me armé de valor, es solo un juego, e iba a completarlo. Me tomó una eternidad llegar a la torre Pokémon, pero finalmente llegué, respiré hondo y me dirigí hacia la lápida. Recordé cuál, la imagen de Steven de pie ante ella quedó grabada en mi mente después de todo. Primero, traté de inspeccionarlo. Steven. Mickey, no pasó nada. Con un trago, abrí el menú y seleccioné mi signo de la bolsa. Oak. Steven, no lo uses. Me acordé de cuando el profesor Oak te decía mágicamente que no podías usar un objeto clave en algún lugar, como cuando usabas la bicicleta en un edificio, aunque el mensaje esta vez era diferente, incluso peor. Steven. En un mundo que me engañó, ¿por qué debería jugar limpio? Steven usó eso. Steven obtuvo $. ¿Qué demonios obtuve? No sabría decirte, porque el juego me quitó el control. Sin mi opinión, Steven comenzó a dejar la torre por su cuenta, caminando paso a paso. El tema de Pueblo Lavanda comenzó de nuevo cuando dejó la torre y comenzó su terriblemente lento viaje en contra de mi voluntad. Cada vez que cruzaba una de las fronteras donde la música cambiaba, se volvía progresivamente más lenta, más y más inquietante. Cuando llegó a Ciudad Celeste, era un estruendo demoníaco. Solo miré fijamente, mirándolo, tratando de adivinar hacia dónde se dirigía, pero se estaba volviendo más y más obvio. Se dirigía a Pueblo Paleta. La música casi se había detenido cuando llegó allí, tocando nota por nota. Fue exactamente donde lo había adivinado, directo a su propia casa. Entró y subió las escaleras hacia arriba. En este punto, no había música. Steven se movió paso a paso, deteniéndose en la cama de su hermano, girándose para mirarlo. Al principio, pensé que el juego se congeló. Él no hizo nada, simplemente se quedó allí y no pude moverlo. Sin embargo, descubrí que podía abrir el menú de pausa. Estaba aterrorizado de mirar, pero no pude detenerme. Seleccioné su tarjeta de entrenador. Se oyó un gruñido bajo, como el grito distorsionado de un Pokémon. Steven me miraba de nuevo, directamente a la pantalla. Estaba encorvado, su flequillo oscurecía su rostro, su cabello estaba salvaje y suelto. Entre su flequillo, ni siquiera había una cara en absoluto, solo negro, dos ojos rojos que miraban directamente hacia adelante, una sonrisa blanca que contrastaba con la oscuridad. Eso no fue todo. Su nombre ahora era S. 3B3N. No podía apartar la mirada, mis ojos estaban pegados a los suyos, sin romper el contacto durante un tiempo. Mi visión se estaba volviendo borrosa hasta que no podía ver muy bien. Mi cara se humedeció. Estaba llorando, como un bebé. No había nada que pudiera hacer para contener las lágrimas. Estuve con este chico desde el principio, lo construí hasta la grandeza y luego me vi obligado a ver su declive después de un trágico accidente, y ahora, él era eso. Esa cosa, esa abominación. Lo vi volverse loco, conteniendo mis lágrimas, secándome los ojos. Cerré la tarjeta de entrenador y traté de salvar el juego, queriendo dejarlo. El juego me informó que esto era imposible.
Nada se puede salvar ahora, el menú de pausa no se cerraba sin importar lo que hiciera, así que sin otra opción, revisé la bolsa, no pasó nada. Revisé la sección Pokémon, y había uno. Un solo Sprite me encontró, tenía 0 HP, su estado. Su nombre $. Lo seleccioné y me dieron la bienvenida con 4 opciones. Estado. Es ella, cambiar. Nunca, cerrar. No, estrangular. Mis dedos temblaban, seleccioné estrangular, y el menú se cerró, mostrando a Steven en la habitación nuevamente. 3B3N. Adiós Snap. El juego se apagó solo. Yo estaba más estupefacto que asustado. Con un poco de sorpresa, lo volví a encender, la pantalla de título mostraba el maníaco 3B3N y un Charizard terriblemente defectuoso. Presioné inicio y luego continuar, todo lo que vi fue una vista ampliada de Pueblo Paleta, que mostraba la casa de Steven al oeste, la hierba alta rodeándola, esas piedras inmóviles bloqueándola del resto de la ciudad. La imagen era completamente estática, sin música, sin movimiento, antes de volverse blanca y volver a la pantalla de título, estaba como cuando lo puse por primera vez. Un entrenador y un Charizard. Intenté pulsar continuar y esto fue lo que vi. No.